cambié el barbijo, ahora tengo uno solo hoy. Espero que se escuche un poco mejor, pero se mueve y se pega en los labios. Que el Señor los bendiga ricamente. Veo que hay mucha densidad de gente hacia atrás. No sé por qué se corrieron estos bancos tan atrás, pero deberían estar un poco más, ahora déjenlo porque está la cámara, pero deberían estar más adelante. Aquí hay lugar también, y saben que necesitamos Ujieres. Tenemos 6, pero no los tenemos, por una cosa o por otra. Necesitamos alguien que venga y que acomode a la gente en zigzag, como corresponde con el protocolo. Estamos en momentos difíciles en las iglesias. No es fácil. No es fácil para las iglesias ni es fácil para los pastores. Estamos en un momento con muchas carencias, diezmados. Nos cuesta llevar adelante el ministerio, con pocas personas para llevar adelante todas las tareas que hay que llevar. Entonces les pido no solamente que oren, que pongan también su cuota digamos, no buena voluntad, de reflexión delante del Señor. Y a lo mejor alguno puede venir y ayudar. Tenemos que hacer el acceso, así que se necesita una persona ahí adelante, se necesitan personas que acomoden, se necesitan personas en el otro edificio. Estamos con deficiencia de maestros porque están nombrados, pero los maestros no están. Y por una cosa o por otra, no estoy juzgando, simplemente les digo cuál es la realidad. No pasa aquí nada más. Hablando con otros consiervos, es una situación difícil en toda la obra de Dios, en mayor o menor grado en todas las iglesias, en las asambleas locales. Pero vamos a agradecer al Señor que podemos tener el templo abierto, agradecer al Señor que estamos aquí en esta mañana. Y enseguida va a pasar alguien que va a darnos la bienvenida, va a continuar con una parte del culto, pero este es el día que ha hecho el Señor. Y cuando decimos el día, no es solo hoy, día domingo, sino que este es el tiempo. El Señor es el que controla la historia, es el que tiene la sartén por el mango de la historia. Nada pasa que a Él se le escape, nada sucede sin que Él lo sepa, nada puede producirse sin que Él dé su permiso. Y nosotros estamos en esta mañana para adorarlo, para escuchar su palabra, para dar testimonio de lo que Él hizo, de cómo satisfizo su justicia y cómo demostró su amor de forma maravillosa, incomparable, en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Nosotros somos una iglesia cristiana, abrimos nuestras puertas y el cometido nuestro, por supuesto, que es honrar y adorar al Señor, y lo hacemos proclamando el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. La pandemia no puede cambiar eso. La gran comisión sigue vigente. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y si en Jerusalén hay plaga, y si en Samaria hay crisis, y si en lo último de la tierra hay cataclismos o dificultades, ustedes me serán testigos. Ustedes me serán testigos. A veces Dios utiliza las migraciones, pero también Dios deja personas que quedan perseguidas y quedan sufriendo, así a lo largo de la historia. Algunos el Señor permite que vayan con Él, los llama anticipadamente y sufren el martirio, y otros sufren persecución. Esto es la historia. Lo que nosotros vivimos en las décadas pasadas, quieren que les diga, es la excepción. La iglesia de Jesucristo en 20 siglos ha sido realmente perseguida, y esto será así hasta que el Señor retorne en gloria. Pero nosotros sabemos cómo termina la historia. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Nuestro Salvador, nuestro Señor es el vencedor, y finalmente Él cerrará la historia y nosotros iremos con Él y estaremos para siempre con Él. Y no se terminó todo ahí, porque durante siglos y siglos y años y millones de años seguiremos descubriendo lo maravilloso del Evangelio de Jesús. Todavía hay cosas que nosotros no las comprendemos, no las entendemos. Algunos por no leer la palabra, pero aún así, para los que conocen la palabra al dedillo, aún quedan cosas maravillosas en el incomparable Evangelio, en el incomparable plan de Dios para la redención de la raza humana. Señor, te entregamos este culto en esta mañana, en este tiempo. Y no solamente lo hacemos por esta hora que tenemos por delante, sino en nuestra vida, cada día. Guíanos, Señor, para tomar decisiones sabias. Quita el temor de nosotros.
Quita de nuestras vidas la incertidumbre, quita de nosotros ese sentido de comodidad, de querer salvarnos a nosotros mismos, entre comillas. Quita, Señor, todo eso y ayúdanos a verte a ti, a seguir tus pisadas, porque ejemplo nos has dejado para que andemos en ellas. Señor, seas honrado en esta mañana, en estos minutos que vamos a estar aquí. También en las clases de enfrente, seas honrado a través de los maestros, maestras y los niños. Que tu nombre sea glorificado. Límpianos, querido Dios, limpia nuestra vida. Perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, porque la palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Te necesitamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El hermano Derek viene ahora. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Bien. Te quería dar una bienvenida al culto hoy. También quería mencionar a la cámara, bienvenidos a los que están viendo por YouTube después el culto. Espero que lo disfruten ellos y todos nosotros juntos. Cada día que podemos estar juntos en la casa de Dios es un buen día, ¿no? Entonces quería darle la bienvenida a todos. Quería también preguntar si alguien nos visitaba por la primera vez. A veces no tenemos tantas ganas de decir que yo, pero pido que podemos reconocer que sos aquí con nosotros. Alguien nos visita por primera vez. Pues, la cosa es que con la tapaboca a veces conozco a alguien, pero no te reconozco bien. Entonces, bueno, aquí tenemos a una estudiante brasileña, Virginia, que viene con Marina y José. Muy bienvenida. Excelente tenerla. ¿Alguien arriba? ¿Todo bien? Han venido otras veces y están todos muy bienvenidas a la casa del Señor. Tenemos otras actividades hoy también, como el pastor mencionó, los niños que están en el otro edificio. Y después del culto tenemos un momento con los jóvenes para disfrutar juntos, para estar juntos un ratito en la casa amistad también. Entonces, podemos estar orando por cada grupo, por cada realidad en la iglesia, que es un desafío a veces ver cómo seguir adelante en las condiciones de pandemia, pero está excelente verles a cada uno de ustedes y que podemos seguir adelante en todo. Pedimos oración también. En un momento vamos a tener un momento más específico en oración, pero aprovecho para decir que pueden estar orando por los hermanos en La Boca, que yo con Audrey estamos liderando allí ahora. Estamos cada 2 semanas allí, esta semana digitalmente, pero otra semana en persona. Entonces pueden estar orando por eso. Y que sean todos muy bienvenidos, que podemos disfrutar el estar juntos, participar como cuerpo de Cristo juntos. Y para mí realmente está excelente ver a cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Bueno, vamos a seguir adelante en el culto. Yo quería orar para nosotros, para que podamos tener un buen culto, que Dios nos habla a través de la palabra y que podemos disfrutar también como iglesia en las otras actividades que van ocurriendo en el día de hoy también. Oremos. Padre Dios, gracias por este día, gracias por cada cosa que vas haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Te pido que estés con nosotros, con la iglesia de Cabecito, que podemos tener un muy lindo culto, que podemos estar juntos. Gracias por esta oportunidad. Te pido que nos ayude a seguir adelante en todo lo que tenés para nosotros como individuos, como iglesia, como cuerpo de Cristo también. Ayudarnos a disfrutar juntos el día de hoy y poder seguir adelante en todo lo que tenés a través de la palabra, a través de poder saludar uno al otro, a través de todo lo que tenés para tu iglesia hoy. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén. Entonces, muy bienvenida al culto de hoy y que podemos seguir adelante en lo que Dios tiene para nosotros. Buen día, hermanos, que los bendiga. Vamos a tener ahora un momento para orar por las personas que están atravesando distintas dificultades de salud.
Mencionarle que seguimos orando por la salud, por el estado, por la ancianidad de David Kilaguian. Invito a que ahora vamos a tener un momento de oración, pero que lo tengan presente en la semana, ¿sí? Seguimos, nos alegra, a mí particularmente me sorprende verla a María Luisa, que bueno, con semejante operación, poder tenerla aquí, pero sigamos orando por su recuperación, ¿sí? Porque no es que ya está acá y ya pasó todo, tiene todavía tiempo de recuperación. Oremos por Luisa Páez, que ella se cayó ya hace unos cuantos días y parecía que había sido un golpe nomás, pero parece que tiene alguna costilla fracturada también, y oremos por ella. Tenemos a 3 hermanos con COVID que la están atravesando bien, pero oremos que termine el ciclo sin ningún tipo de secuela, que son Silvia Ibáñez y Néstor y Janet. Y oremos por la operación próxima de Mari García. Mari tenía aparentemente una persona que la iba a cuidar, pero se complicó en estos últimos, creo que fue el viernes. Esa persona no va a poder estar con ella, entonces tenemos que resolverlo de alguna forma. Ella va a ser operada el día 3 de mayo, perdón, 3 de agosto, esta semana que empieza hoy, no, la siguiente. Y si alguien conoce a alguna hermana o alguna persona que pueda hacer cuidado de esta hermana, por favor que se comunique con el pastor, con los diáconos, conmigo, con mi esposa Mariela, que nos den el dato porque estamos tratando de contactar, ¿sí? Entonces acuérdense de alguien que pueda cuidar enfermo, ¿sí? O sea, pueda cuidar a una persona convaleciente de una operación. ¿Está bien? Entonces, y no sé si alguien tiene un motivo de oración por cuestión de salud o algo, sí. Yo fui a la dermatóloga y en la realización uno de los lunares tiene células cancerígenas, así que estoy esperando, recién tengo fecha para el 31 de agosto para ver a la cirujana. Ok, oramos entonces también. ¿Escucharon todos? Un tema de un lunar con algunas células un poquito complicadas que hay que, y bueno, tienen que esperar todavía un mes para la atención, pero oremos por Marisa, ¿sí? Que no sea nada y que lo que sea que haya o que se seque o que la operación pueda funcionar bien, ¿sí? Oramos. Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos ante ti, Señor, porque te amamos, porque te necesitamos, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Salvador y, Señor, también tú eres nuestro sanador. Padre, queremos venir ante ti, Señor, porque hay cosas que están fuera de nuestro control, Señor, y te necesitamos, Padre del cielo. Señor, te pedimos piedad en esta hora por cada enfermo. Mira, Señor, te pedimos por Luisa, Señor, por estas fracturas, por estos dolores, Señor, que ella está teniendo. Te pedimos de que, Señor, todo hueso pueda soldar bien y que ella pueda pronto, que siempre estaba cada domingo aquí, Señor, que pueda volver a estar, más allá de por el hecho de que vengas, por el hecho de poder verla bien, poder verla sintiéndose recuperada, Señor. Padre, te pedimos tu bienestar para ella, para toda su familia. Padre, te pedimos por Marisa en esta hora, Señor. Te pedimos por esos lunares, te pedimos por cada célula, Señor, cancerígena. Que en el nombre de Jesucristo, Señor, esa enfermedad se detenga, que no pueda avanzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, tú conoces todas las cosas, por qué pasan y tienes un propósito con cada una, pero humildemente te pedimos, Señor, sanidad en esto. Padre, te pedimos tu compañía, tu sostén sobre David Kilaguian en esta mañana. Señor, está avanzado en edad, tiene todas las cuestiones de salud que puedan tener acompañando esa edad, pero Señor, tú lo sostienes y te pedimos que lo sigas haciendo, Señor, que lo confortes, que muchas su cama, Señor. Padre, te pedimos por los hermanos que están atravesando COVID, Señor, como Néstor, Janet, como Silvia. Padre, te pedimos que lo puedan atravesar sin complicaciones, Señor, que toda fiebre, Señor, si en algún momento está, que ceda, Señor, que no haya lesiones en los pulmones ni en ninguna otra parte del cuerpo, Padre Celestial.
sino que ninguno desarrolle ninguna secuela. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, por la operación de Mari García. Señor, tú sabes la complicación, Señor, de la operación que va a tener y esto que surgió ahora de no contar nuevamente con una persona para su cuidado posterior. Padre, apareja, Señor. Pon tú a la persona indicada, Señor, y aún si no fuera creyente, Señor, que esa persona pueda ser tocada por tu Espíritu, Señor, también, y que tal vez esta convalecencia, Señor, pueda terminar en que alguien te conozca a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que sigas sosteniendo y dándole bienestar, recuperando, Señor, el cuerpo de María Luisa, Señor, luego de su operación. Te pedimos tu bendición sobre ella. Y, Señor, te pedimos por cada uno de los que está atravesando distintas dificultades, Señor. Padre, que tu nombre sea glorificado, Señor. Que también puedan llegar los domingos y tener testimonios de los milagros que tú haces, Señor, de la compañía que tú das, de la fortaleza que tú nos provees, Señor. Padre, que tu nombre sea glorificado, Señor. Queremos pedirte, pero también te damos gracias porque sabemos de que sea lo que nos pase, Señor, tú estás en control. Y, Señor, tú tienes un amor que sobrepasa todo lo que podemos entender, Señor. Entonces, confiamos en ti, Señor, porque tú sostienes, porque tú nunca nos abandonas. Señor, tal vez nosotros te abandonamos a veces, tal vez nosotros te damos la espalda, no nos concentramos en ti como debiéramos, Señor. Pero gracias porque tú te mantienes siempre fiel con nosotros. Y, Señor, te damos gloria y honra en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios los bendiga. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice el Señor: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahora escuchamos la lectura de los primeros versículos del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Señor, lo hemos hecho al comenzar el culto, pero al leer estos textos y recordar el texto de Isaías, venimos a ti, Señor, y te confesamos nuestros pecados. Tú, Señor, puedes ver nuestra interioridad. Nada podemos esconder delante de ti. Y en el Salmo 32 vemos, Señor, y hemos escuchado en estos primeros textos, cuando nosotros no encubrimos y no te declaramos, porque tú los conoces, nuestros pecados. Para nosotros es un alivio, una necesidad.
Decirte de que muchas veces hacemos lo que no queremos hacer, como decía el apóstol Pablo. Y por eso nosotros venimos a pedirte perdón en esta mañana. Y este último texto que hemos leído nos hace recordar quién eres, Señor. ¿Quién eres? Eres lento para la ira y grande en misericordia. Pero también tu palabra dice que no tendrás por inocente al culpable. Y nosotros en esta mañana te damos gracias, porque siendo culpables y entendiendo que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, confiamos en Él por la fe, en lo que Él hizo en la cruz, y tú limpiaste nuestras vidas. Y nos diste la seguridad de la vida eterna, pero cargaste sobre Él el pecado mío, el pecado de cada uno de nosotros, el pecado de cada uno de los seres humanos que tú creaste a lo largo de la historia, para que cada uno tenga la oportunidad de confiar y creer en ti. Señor, te confesamos, recibimos tu perdón en esta mañana, porque tu palabra lo enseña, porque tu palabra lo promete, no por nuestros méritos. Oh Señor, qué grande que es tu amor. Qué incomprensible y maravilloso es lo que tú hiciste en la cruz en Jesucristo. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe nuestra gratitud como si estuviéramos inclinados delante de tu cruz en esta mañana, diciéndote gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar juntos de la ofrenda en esta mañana. Hoy lo vamos a hacer en el culto. Así que voy a pedir al hermano David que venga. Y voy a pedir al hermano Rodolfo que él se acerque para orar. Ahí tiene un micrófono listo. Rodolfo Padre. Y el hermano David va a ir pasando después por los bancos. Y recuerde que tenemos que ir arriba. Oramos al Señor. Padre, vamos a ti, Señor, para agradecer todas las cosas que tú nos has dado a lo largo de la semana. Y, Señor, te vamos a dar con alegría, Señor, porque qué bueno que eres tú por darnos tantas cosas. Ayúdanos y guárdanos, Señor. Señor, bendice las ofrendas. Haz que puedan ser multiplicadas por ti, Señor, de alguna forma. Que seas tú, Señor, en las ofrendas. Y Señor, te pedimos que puedan ser bien administradas por aquellos que la ministran. Bendícela, llénale de ti, bendice a cada Dor Alegre, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo agradecemos y pedimos. Amén. El hermano David va a comenzar por el palco y después va a ir bajando. No, al revés, David, empiece por arriba, después va bajando y viene hacia el final. Empiece por arriba por el palco. Ahí está. Y así va viniendo para el final, hacia aquí. Gracias, David, muy amable. Bien, quisiéramos estar orando al Señor para estar listos para recibir la palabra en esta mañana. Qué alegría, Mariela, verte. Y más alegría cuando te veo con el barbijo granate de Lanús. ¿Sí? Ahí la hice reír, pero no se puede reír mucho porque supongo que por ahí le pego un tirón. Pero damos gracias al Señor. La verdad que es medio doloroso la recuperación, pero los calmantes son buenos hoy y esperemos que pueda ir sanándose, sellándose, solidificándose, no me salen las palabras médicas, cicatrizándose, ahí está, toda esta operación que realmente fue una operación de alta complejidad. Y damos gracias al Señor por eso. Bien, ¿están preparados? ¿Tienen su Biblia o su celular? Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Ustedes saben que este barbijo tiene un problema, que como no tiene aquí la banda la que usaba antes, se sale el vapor y me empañan los lentes. Así que si yo estoy leyendo cualquier cosa, ustedes por favor hagan así y vuelvo para atrás. Romanos capítulo 3.
vamos a ir, espérenme un segundito. Desde el versículo 21 al 27. Voy a hacer algo, menos mal que tengo otro acá en el bolsillo con la barbita rígida, me va a ayudar. ¿Cuándo terminará esto, no? Sí. A David, le hace enseño a David. Dice así la palabra de Dios. Voy a dar primero lectura en la Reina Valera y después tengo la Nueva Traducción Viviente en mi mano. Dice, pero ahora, dice el apóstol Pablo, después de haber avanzado, haber hablado al comienzo del pecado, de haber analizado, ¿no es cierto?, que va a llegar justamente a la conclusión enseguida que todos son pecadores, tanto los judíos como los gentiles, todo el mundo está en la categoría de culpable, todos estamos en la categoría de culpables delante de Dios. Y entonces va a decir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Que destruida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Reconozco que a veces estos textos, especialmente la Reina Valera, son difíciles. Aquí hay una oración larga con muchas comas. Así que voy a repetir la lectura ahora en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así esta otra versión del Nuevo Testamento. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte?
No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Y yo quisiera en esta mañana recordar algunas de estas perlas, de estas gemas que hay en el Evangelio. En primer lugar, en este párrafo, nosotros tenemos tres grupos, o tres, si ustedes quieren, dos personas y un grupo más de personas. Uno es Dios, otro es el Hijo, es Jesucristo, y otros son los pecadores, somos nosotros, somos los seres humanos. Estos tres grupos, dos de ellos son personas, están presentes en este pasaje. Nosotros no podemos hablar de la bondad del Evangelio, que justamente significa en griego buena noticia, una noticia agradable, una noticia que nos va a poner contentos y felices, si nosotros no hablamos, porque si yo estoy esperando una buena noticia es porque en mi situación no está todo bien. Imagínense que nosotros lleguemos a nuestras casas y mañana nos levantamos y en los diarios de la mañana del lunes y después en todos los canales de televisión, de radio, por las redes, se anuncia el fin de la corrupción en la Argentina. Y ustedes dirían, bueno, esto es evangelio para la Argentina. Porque eso es lo que quería decir inicialmente la palabra. Después se aplicó al plan de Dios y al mensaje de Dios. Supónganse que mañana tal vez también se pare el presidente de la Suprema Corte de Justicia con los otros 4 jueces detrás y digan, ratificamos que se acaba la corrupción en la Argentina. Desde ahora la justicia será más justa que nunca. Dice, wow, qué noticia. Y si eso fuera así, entonces realmente estaríamos agradecidos a Dios, por lo menos los que queremos vivir santa y piadosamente. Pero justamente el Evangelio habla de la buena noticia que hay en Jesucristo, porque el grupo de los seres humanos, nosotros, estamos perdidos y el Señor anuncia un remedio para eso, anuncia la solución. Ahora, eso no es algo que sucedió en el primer siglo. El hombre es pecador y la Biblia nos dice que el pecado se introdujo al comienzo de la historia. Cuando empieza el libro del Génesis, primer capítulo, se crean los cielos y la tierra, es decir, el universo y obviamente el sistema solar y el planeta Tierra donde nosotros vivimos. Se vuelve a repetir este relato en el capítulo 2, se crea al hombre, de la costilla de Adán se crea la mujer. La mujer, en tiempos de feminismo hay que volver a decir esto, la mujer es creada como ayuda idónea para el hombre. No que el hombre es más que la mujer, son roles distintos. Y luego en el capítulo 3 se menciona el famoso relato de la serpiente, que el libro del Apocalipsis dice la serpiente antigua que es Satanás. La Biblia se interpreta a sí misma y allí se muestra cómo el pecado se introdujo. El pecado se introdujo y justamente la mujer que es ayuda idónea, que tiene un poder para levantar o para derribar un hombre. Las mujeres tienen ese poder. Y una mujer redimida lo puede usar para honra y gloria de Dios, ayudando, colaborando y siendo ayuda idónea con su esposo en el caso de que esté casada. Pero también una mujer no redimida puede usarlo para desplegar todo su poder, porque hay un problema. El pecado nos genera adentro muchas cosas y entre esas cosas está, ¿por qué hay corrupción? Queremos tener poder, queremos disfrutar nosotros, queremos pisar al otro, el fin justifica los medios, nosotros tenemos razón. Y así podría seguir describiendo lo que el pecado hace. Ingresó en el huerto del Edén. La mujer, qué interesante que la serpiente no fue a hablarle a Adán. El hombre es responsable de la vida espiritual de la familia. Sí, la esposa lo ayuda, también es responsable frente a los hijos, pero el hombre es el responsable final. Pero la serpiente no fue al hombre, fue a Eva. Porque si sabía que
la convencía a Eva, iba a ser mucho más fácil que Adán comiera. Ese es el poder de la mujer, que puede ser sometido a Jesucristo o no. Así vivimos. Finalmente, ¿qué es el feminismo? Feminismo no dice, ustedes dicen, queremos ser igual a los hombres. En muchas cosas está bien. Que una mujer que realiza un trabajo igual a un hombre tiene que ganar lo mismo, obviamente, eso está bien. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con la justicia, que tienen que ser iguales para un hombre o para una mujer. Nadie va a poner en duda eso. Justamente el que vino a ensalzar a la mujer en la historia es Jesucristo. Por eso dice la palabra allí. No hay varón ni mujer, en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. No hay varón ni mujer. No hay judío ni gentil, no hay griego ni escita, pero no hay varón ni mujer. Son iguales, somos iguales frente a Dios. Pero la mujer fue creada después para ejercer el rol de ayuda. Ustedes saben que es más fácil hablar para la mujer que para el hombre. La mujer es más verborrágica y eso se ve en las criaturas. Yo tengo 4. Pero las nenas hablan primero. Es un torrente de palabras. Yo me acuerdo de mi hija mayor, una cosa impresionante. Y uno dice, ¿cómo una criatura que todavía no tiene un año puede expresarse? Ni les digo, a los 14, a los 15, a los 18 meses. Dios nos crea distintos. Ayer tuve oportunidad de ver imágenes de estudios en el cerebro, haciendo la misma tarea el hombre y la mujer. ¿Qué es lo que se ve a través del estudio de imágenes en las comunicaciones neuronales del cerebro de una mujer y de un hombre? El hombre trabaja con los hemisferios separados, va de atrás y adelante. La mujer trabaja con los hemisferios comunicados y trabaja, si ustedes quisieran, norte-sur, este y oeste. La mujer trabaja de oriente a occidente, de este a oeste. Ese es el cerebro de una mujer. No. Está preparada para hacer muchas cosas a la vez. El hombre está preparado para concentrarse. La mujer fue creada por Dios para ser ayuda idónea. Pero en el Edén, y ahora retomo el tema, ella fue tentada, seducida por Satanás. Y entonces, con una mentira, fíjense lo que pasa en medio nuestro de la sociedad. Sabemos que un montón de cosas que suceden en nuestras sociedades y en nuestros países son mentiras. Que nuestros gobernantes mienten, no todos, pero que hay grandes mentiras, que nuestros dirigentes, aún dentro del ámbito privado, muchos de ellos mienten. Pero cuando una mentira se repite una y otra y otra y otra y otra vez, terminás creyéndola. Entonces el pecado ingresa allí en el Edén. Finalmente, no solamente Eva come del fruto prohibido, Adán come. Y el pecado entra, ingresa. Entonces, cuando pensamos en quién es Dios y cuando tenemos en cuenta lo que significa el pecado, ahí estamos preparados para entender mejor lo que es el Evangelio, lo que es la buena noticia. Es lo que hemos creído, hermanos. Pero que tenemos siempre que bucear, que escarbar, que repasar. Es un mensaje glorioso. Puede que no dominemos otras cuestiones u otros temas de la Escritura, pero el Evangelio lo tenemos que dominar. No podemos prescindir de él. Por él hemos sido salvos y por él tal vez en esta mañana alguien se entregue a Jesucristo aquí. Es el glorioso Evangelio del poder de Dios, pero especialmente en este texto de la justicia y el amor de Dios manifestados en Jesucristo en la cruz del Calvario para salvación. El Evangelio, va a decir esta carta en el capítulo 1, versículo 17, es poder de Dios para salvación. ¿Quién es Dios? Hemos leído en el libro del Éxodo recién algo realmente tremendo. Es una de las mejores definiciones de lo que Dios es en todo el Antiguo Testamento y tal vez en toda la Biblia. Fíjense otra vez en Éxodo capítulo 34, versículo 6. El Señor Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso. Es una revelación
de Dios, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No hace falta bucear qué significa cada uno de estos términos. Que perdona el pecado. En el pensamiento hebreo, cuando se quiere enfatizar algo, se sube una palabra arriba de la otra, como si fuera un ladrillo arriba del otro, para remarcar la idea. Es como cuando los predicadores decimos lo mismo con sinónimos y repetimos las frases, para remarcar la idea. Que guarda misericordia a millares, que perdona el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque alguno puede decir, Dios es tan bueno que me perdonó. Sí, te perdonó, pero no es que tiene por inocente, no me tuvo por inocente. Yo no voy al cielo porque soy inocente. Vos no vas al cielo porque sos inocente. Y si vos estás aquí en esta mañana, quiero decirte que no vas a ir al cielo si no confías en Jesucristo, y mucho menos si pensás que vos merecés ir al cielo, porque no vas a ir porque no sos inocente, y no vas a ir al cielo porque no hay obra que puedas hacer para satisfacer la justicia de Dios. ¿Quién es Dios? Es un Dios justo. A nosotros nos cuesta porque vivimos en una sociedad corrupta. Y vos decís, salgo de la Argentina y me voy a Brasil, Brasil y sus gobernantes son corruptos también, y me voy al país de al lado y son corruptos, y me voy al reino que está en Asia y son corruptos, y no hay reino, no hay rey, no hay gobierno sobre la faz de la tierra que pueda decir, nosotros somos perfectos y estamos libres. No lo hay, pero hay un juez justo. No hay corte, ni la corte de la Haya, ni las cortes internacionales. No hay juez en este mundo que pueda decir, soy juez justo. Siempre se le puede escapar algo, pero la Biblia nos dice que Dios es justo, Dios es juez justo. Justamente los que creemos en Jesucristo, creemos que Él vendrá a cerrar la historia, creemos que Él vino, que Él nació de la Virgen María para morir en la cruz y realizar la obra de perdón, de expiación, de redención a favor de los pecados de todo el mundo, pero que se verifica en aquellos que han confiado en el que creen en Dios, que creen en la solución de Dios, que creen en el plan de Dios para salvación del hombre. ¿Quién es Dios? Es un Dios de justicia y es un Dios de amor. Lo dice el texto, lo hemos leído en dos versiones. Ahora, va a decir nuestro texto en esta mañana que esta justicia de Dios se verifica por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vino hablando de la ley. La ley fue dada a través de Moisés, ¿sí? Siempre recuerden en el Antiguo Testamento que de Abraham a Moisés hay 500 años en números redondos. La ley no vino con Abraham, no vino con Isaac, no vino con Jacob, ni vino con los 12 patriarcas, vino con a través de un personaje que fue descendiente de uno de los 12 patriarcas de Leví, que fue Moisés, en la época de Moisés, que está sintetizada, no es todo, pero está sintetizada, está destilada en los 10 mandamientos. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada? Justamente para sacarle al hombre que desde los albores de la historia tuvo metido en la cabeza que si hacía las cosas bien y cumplía los preceptos morales, entonces merecería la salvación y merecería ir al cielo. La ley es un espejo, es como un espejo que nos muestra a nosotros cómo somos. Yo puedo pensar que estoy muy bien, pero si me pongo frente a un espejo, tal vez tendría vergüenza de pararme en esta mañana aquí. Y ni les digo si estuviera manchado, si estuviera embarrado, si hubiera tocado carbón y hubiera metido los dedos en mi cara, si estuviera despeinado o desalineado. La ley me muestra cómo estoy, cómo es mi vida espiritual, cómo es mi vida moral frente a Dios. La ley dice, haz esto y vivirás, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero el problema está en que uno intenta cumplir la ley, puede que cumpla varios de esos puntos, pero siempre va a fallar en alguno. Y aunque falle en uno, se hace culpable. Se cuenta una historia que iban a elegir policías para una ciudad muy importante de los Estados Unidos, hace casi 100 años atrás, un poquito menos.
Y entonces habían estipulado que los policías tenían que tener una estatura determinada, ellos lo miden en pies y en pulgadas, ¿sí? 5 pies y 6 pulgadas era la estatura mínima que podían tener los policías. De ahí en más después hablaban, mirarían otros requisitos, pero si no medían de ahí para arriba no podían ser policías de la ciudad. Resulta que había una cola, porque se estaban seleccionando agentes, y ahí estaban hablando y 2 de ellos traían cartas de recomendación, uno de un juez muy importante de la ciudad, otro de un senador. Y entonces finalmente les tocó el turno y se hablaban en la cola. Y decían, bueno, seguramente nosotros 2 vamos a entrar porque las cartas de recomendación que tenemos son realmente muy valiosas, muy contundentes. Así que les tocó el turno, le dieron la carta al comisionado, o el comisario que los estaba inspeccionando, que los estaba entrevistando, y lo que hizo ese funcionario de la policía en primer lugar les dijo, vamos a dejar esto, veo que son muy interesantes, pero los vamos a dejar de lado. Primero que nada llamó a un colaborador, mídame a esta persona. Y el primero medía 6 pies, pero 0 pulgadas. Dice, lamentablemente no podemos seguir, usted no cumple el requisito mínimo. Después vino el otro, y el otro medía 5 pies, 5 pulgadas y 9 décimos de pulgada. Es decir, le faltaba muy poco. Y entonces le dijeron, no llega. Pero escúcheme, ¿cómo no? Me falta 1 décimo de pulgada? Pero por 1 décimo de pulgada y con la carta que yo le estoy trayendo. No llega. No pudo entrar. Y así va a pasar en aquel día. Para aquellos que no confían en Jesucristo y que muestren un montón de cosas que han hecho y que digan, yo cumplí con esto, yo hice aquello, yo hice bien por acá, hice filantropía por allá. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. En el mismo capítulo, en el versículo 11, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Algunos por mucho y otros por poco, pero no van a poder ir a la eternidad por las obras ni cumpliendo la ley. Entonces nuestro texto dice que Dios ha manifestado su justicia, testificada por la ley de los profetas, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esto hay que remarcarlo, hermanos. Cuando uno estudia la historia y estudia el movimiento, yo no estudié filosofía ni soy filósofo, pero he leído, y me gusta mucho la historia. Cuando uno estudia el desarrollo del pensamiento humano a lo largo de la historia, esto está enquistado en la raza humana, el hecho de hacer y de esforzarse por lograr la salvación, es decir, la meritocracia o el mérito para la salvación. Pero la Biblia dice que tenemos que confiar. Qué curioso que estamos en la posmodernidad, algunos dicen posmodernidad, donde todo lo que era la filosofía de la ciencia, de los actos que comienzan en el siglo XVII, cuando empieza a perfilarse hasta que se llega a instaurar el método científico, donde las decisiones empiezan a tomarse en base a datos y a conclusiones lógicas. Mientras tanto, la humanidad tuvo 17 siglos, tal vez un poco más, donde se manejaba de otra forma. Ahora empezó la era moderna, y la era moderna justamente trabaja y es donde cobra surgimiento el tema de la ciencia. Pero nosotros pasamos la era moderna. Yo viví parte de mi vida en la era moderna y estoy viviendo parte de mi vida en la era posmoderna. Fui educado en la era moderna, en el fin de la era moderna. Pero ahora estamos en una era posmoderna donde no importa tanto la lógica. No importa tanto la lógica, lo que importa es la percepción. Lo que importa es lo que yo siento. Y esto empieza a influenciar todo. Cuando nacía una criatura, todavía se hace, nace una criatura, ¿cómo se determina el sexo? Se miran los genitales y el médico o la partera o la enfermera o quien esté ayudando a la madre determina el sexo, se ve. Porque desde los albores de la historia hubo, y para nosotros hay 2 sexos,
Pero la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, determinó ya hace más de 2 años que hay más de 110 sexos. Porque ahora ya estamos fuera de la era moderna, estamos en la posmodernidad, donde no importa la lógica, lo que importa es la percepción, cómo me veo. Y los filósofos que estuvieron un poco antes empezaron, y algunos de ellos, ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que vos ves. Pero si yo estoy viendo un hecho y Marisa está viendo el mismo hecho y ella lo ve de una manera y yo la veo de otra, una es mi realidad y otra es ella, y para ella es su realidad y para mí es mi realidad. Y la Biblia es lo más absoluto que hay, porque Dios no cambia. Entonces todo tiene que ver con todo y todo confronta con el Evangelio. Ahora, no hay que temer, el Evangelio confrontó con el gnosticismo. El Evangelio vivió y avanzó durante más de 20 siglos confrontando con las artimañas del enemigo para detener su avance, pero no lo logró, ni lo logrará. La palabra de Dios es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero todo esto tiene que ver con que en realidad siempre cuando hay una crisis, y menciono el iconograma chino, no sé, una J de China o de chino, pero dicen los que saben que ese icono que representa la idea, el ideograma, la idea de crisis, está asociado también con la idea de oportunidad. Estamos en un tiempo donde el pensamiento, especialmente occidental, vive la posmodernidad. Importa lo que sentís, importa lo que percibís. No es tanto lo que ves, sino cómo lo ves. Justamente nuestro texto, que es para todas las épocas, dice que nosotros podemos ser salvos no por la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. De la fe en Jesucristo. Tenemos una oportunidad también de testificar en medio de la posmodernidad, porque los corazones están abiertos, la gente está cargada de dificultades. Muchas de las personas, por ejemplo, que sostienen diferentes filosofías o doctrinas contrarias al cristianismo, a veces dan su vida, a veces dan toda la energía, horas tremendas, especialmente en el idealismo de la juventud. Pero muchas de ellas terminan en sus departamentos, en sus casas, llorando. Se dan cuenta que aquello por lo cual están gastando las energías más preciosas de su vida no satisface la necesidad que hay en su corazón. Y la Biblia lo va a decir en el versículo 23, todos pecaron, todos pecaron, dice Pablo, todos pecamos, podemos decir nosotros, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos, como dice la versión popular, de la presencia salvadora de Dios. No hay posibilidad de acercarnos a Dios. Nuestros pecados, dice el profeta Isaías, nos alejaron de Dios. El Señor tuvo que enviar sus profetas al pueblo de Israel. Era el pueblo elegido, conocían la voluntad de Dios. La verdad de Dios iba siendo revelada de generación en generación, pero eran duros de servicio, duros de corazón. Así es el ser humano, el que tiene más información sobre Dios y el que tiene menos información. Pero hay una buena noticia para todos. La fe en Jesucristo puede cambiar nuestra realidad, nuestra existencia, no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero, sigue diciendo, y no como en el versículo 24, son justificados gratuitamente por su gracia. En realidad es una repetición. Porque la gracia es un favor inmerecido. La gracia de Dios es gratuita. Otra vez aparece aquí la mentalidad judía. Pablo escribe en griego, pero era judío. Está poniendo una palabra arriba de la otra para remarcar la idea. Y entonces hemos sido justificados. ¿Qué significa la palabra justificado? En la Nueva Versión Internacional, si ustedes prestaron atención, esas palabras están reemplazadas por frases. Es un término de las cortes, es un término legal. Cuando va un convicto, cuando va alguien que está siendo juzgado frente a una corte, pasaba en el Imperio Romano, entonces, ¿qué tenía que determinar el que lo juzgaba? Si era culpable o si era inocente.
Si era inocente, era reconocido como justo. Pero si era culpable, no. Ahora, fíjense que dice que nosotros somos reconocidos como justos, somos justificados, pero nosotros sabemos que en realidad lo hemos leído en Éxodo, y podemos leerlo en muchos otros lugares de la Biblia, y acabamos de leer en el versículo 23 que somos pecadores. Entonces la pregunta que nos cabe hacer cuando pensamos en nosotros como pecadores y pensamos en Dios como el Dios justo, si realmente Dios fue justo. Dios fue justo con nuestros pecados. ¿Cómo puede ser que Él nos perdonó nuestros pecados si nosotros somos culpables? ¿Cómo puede ser que Él sea el juez justo si nosotros merecíamos el castigo? Y entonces uno empieza a meterse en el Evangelio y uno se empieza a estremecer. Yo tengo mi beta italiana. La mayoría de mi sangre es gallega, pero tengo un 25% de sangre italiana en mis venas. Y entonces se me llenan los ojos de lágrimas, porque cuando leo esto digo, yo merecía el infierno. Y cada vez que pasa una semana, un mes más de mi vida, y que me pongo más grande, más pienso, yo merezco el infierno a no ser por Jesús. ¿Por qué Dios es justo? ¿Por qué entonces no podemos decir que es injusto? Porque Él imputó en Jesucristo, cargó en Él tu pecado y mi pecado. Pero se satisfizo la justicia de Dios, la ira de Dios fue satisfecha. Él fue justo. El pecado tenía que ser castigado. El veredicto tenía que ser culpable. Y en realidad ese fue mi veredicto y era tu veredicto si es que has confiado. Pero sigue siendo tu veredicto hoy si todavía no entregaste tu vida a Jesucristo. Y Jesús murió por mí en la cruz. Pagó mi pecado y pagó tu pecado. Con una gran diferencia, que Él no tenía pecado. Todos pecamos. Jesucristo hecho hombre no. Dios y hombre. 100% Dios, 100% hombre. Fue a la cruz y murió en mi lugar. Y pagó mi deuda. ¿Por qué? Lo dice pintorescamente la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué Dios me ve a través del filtro que es Jesucristo? Porque si no, no habría posibilidad de salvación. Por la ley, ya vino diciendo Pablo, no podemos ser salvos. Por méritos propios no podemos ser salvos. Lo que cabía es que nosotros pagáramos con nuestra vida. Por eso va a decir también en el capítulo 6 de esta carta, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que nos conmueve. No solamente porque lo tenemos que predicar, porque tenemos que volver a pensar en nosotros, mirar hacia adentro. Examíname, oh Señor, como decía el salmista, y ve si hay en mí camino de perversidad. No porque la salvación no se pueda poner en funcionamiento, ya somos salvos. Pero todo se lo debemos a Jesús. Esto es lo que hizo Dios por nuestra salvación. Él es justo al perdonarnos, es justo porque el castigo de nuestro pecado se pagó. Hubiera sido injusto si Él hubiera dicho, amnistía, decreto de ahora en más, absolución total. No está en los planes de Dios. Yo nunca he sido católico, pero conozco la doctrina católica. Cuando uno va al confesionario y confiesa su pecado, ¿qué espera que le diga el sacerdote? ¿Sabe lo que espera un católico? Yo te absuelvo. Pero el Señor no absuelve a nadie. El pecado debe pagarse. Y Él lo hizo en la persona de Jesús. Pero este pasaje va a decir algo más. Porque entonces viene la pregunta, aquí hay estudiantes universitarios, hay gente que lee. Dice, está todo muy bien, pero ¿qué pasa con todos los que vivieron antes que nosotros? ¿O qué pasa con nosotros mismos? ¿Por qué Él nos perdona? Pero todos los pecados que venimos haciendo desde que tuvimos uso de razón, que pudimos entender lo que era el bien y el mal, que en toda vida viene la línea, pero uno no puede decir el día en que se produce esa comprensión.
¿Qué es entonces lo que sucede aquí? La Biblia va a decirnos que Él pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. No solamente, Pablo lo está diciendo en el siglo I, no solamente se aplica a nosotros, se aplica a los que estaban en el siglo I y se aplica a todos los que vivieron antes. ¿Por qué el Señor perdonó a los santos y santas del Antiguo Testamento? Porque ustedes dicen, bueno, los que vivimos después de la cruz debe tener eficacia el sacrificio de Jesús, y los que vivieron antes, ellos también. Vieron que la palabra dice que estaremos en el reino de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob, sentados a la mesa en el reino de Dios. Así dice la Escritura. Habla Hebreos 11 de los héroes de la fe. Y hay un montón de otros nombres que no conocemos que van a estar en la eternidad. ¿Por qué van a estar en la eternidad? Porque Dios, que sabía y que miraba al futuro, al Gólgota, al sacrificio de Jesús, que fue algo público no solamente para el mundo de ese tiempo, sino a través de la Biblia para todas las generaciones de los que habitemos sobre la faz de la tierra, y no solamente para los seres humanos, sino para los potestades de los aires. Fue algo público, donde Dios demostró que Él era justo y que la pena del pecado se pagaba y que los pecados eran expiados, eran limpiados y era quitada la culpa de aquellos que creyeran que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren si la Argentina, miren si un porcentaje tremendo de los que habitan esta ciudad creyeran en el próximo mes todo esto, y el Evangelio iluminara sus corazones y llegara a sus vidas como llegó al nuestro. En poco tiempo se acaban los problemas de la Argentina. Porque el problema no está en las estructuras, el problema no está en la falta o no de aula, que estamos a favor de la educación, obviamente. No tengo nada en contra de que los chicos vayan a la escuela, pero lo que quiero decir, la educación no cambia el corazón. Los que tiraron abajo las Torres Gemelas eran algunos títulos de grado y algunos de posgrado. Y ustedes pueden ir y bucear en la historia. La educación no cambia el corazón. Si fuera así, en el cielo tendrían que estar todos los que tienen títulos universitarios, pero no va a ser así. Habrá personas que fueron carboneros, habrá personas iletradas, habrá personas de las etnias que no llegaron a tener el idioma escrito, pero escucharon de Jesucristo. Aún habrá en el cielo personas que nunca pudieron leer la Biblia, pero confiaron en el Señor. Qué maravilloso que es el Evangelio. Miren, hermanos, ahora estamos con las PASO y que tiene que haber elecciones y todo lo demás. Y está bien que nos ocupemos como argentinos y que oremos, yo lo hago, por nuestra nación. Pero Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores. Estoy seguro que buena noticia. ¿A dónde me toca? Que sea de un país europeo, pastor. No me toca. ¿Por qué no me mandan a París o me mandan a Londres o me mandan a Bulgaria o me mandan a Holanda o me mandan a Alemania o me mandan a España? Mándenme en algún país así, por lo menos. Nosotros somos embajadores de Jesucristo. Aquel en cuya casa comenzó esta iglesia hace 100 años era mi bisabuelo Máximo Darwin. Aprendió a leer de grande, escribía con horrores de ortografía, pero aprendió a leer porque él se había convertido al Señor en estas tierras. Había venido de Italia en el año 1897 y conoció a Jesucristo en el ejército de salvación. Y luego fue creciendo en su fe y pidió el bautismo. Y ahí se enroló con la iglesia bautista. Pero era un gran evangelizador. No era un erudito ni mucho menos. Un hombre de vulgo. Pero un hombre que tenía un espíritu de evangelización impresionante, un denuedo impresionante. Y él no dejaba pasar oportunidad. El italiano es muy ocurrente, si quiere. Muy ceremonioso. Así que una de las cosas que él usaba para dar testimonio, pues decía, no, el abuelo, ¿cómo le va a todos? En todas las décadas se preguntó lo mismo. La familia, para un italiano, la familia, bien, dice, tengo 2 hijos ministros. Y dijeron que el abuelo se salvó para toda la cosecha. Se metieron en política los hijos de este,
ministro, ¿qué serán? Ministro, yo no sabía, dice, ¿qué serán? Sino de la nación, serán de la gobernación. ¿De dónde? Ministro, le dice, sí, dice, ministro de Jesucristo, porque él tenía 2 hijos pastores. Mi abuelo y el que lo seguía, mi abuelo el mayor y el número 2. Y los otros 2 muy fieles. ¿Cómo no me va a ir bien si mi familia está rendida a Jesucristo? Mi familia está rendida a Jesucristo. Y yo tengo que ir terminando en esta mañana, pero quiero terminar hablando un poco más acerca de Jesús. Él, dice este texto, es nuestra redención. Redención es un término que viene del comercio, justificación viene de las cortes, es un término legal, pero el término redención viene de las transacciones, que se usaban a veces para la venta de esclavos, de redimir, de comprar. Para entender bien este concepto de la redención que tenemos en Cristo Jesús, está la historia que conté muchas veces de la criatura que hizo un barquito. Yo armé avioncitos cuando era chiquito, me regalaban para los cumpleaños esas cajas con todas las piecitas que me fascinaban y las pegaba y pegaba el avioncito. Barco nunca, porque siempre me regalaron aviones, se ve que me quisieron ver por el aire a mí, pero barquito no. Pero este armó un barquito. Entonces una vez que lo tenía armado, ¿qué quiso hacer la criatura? Llevarlo al agua, al río. Así que fue al río para poner su barquito y probarlo, con la desgracia de que sopló viento, el barquito funcionó perfecto, con una vela, y él se mandó a mudar el barquito. Bueno, se volvió sin el barco a su casa, pasó el tiempo, y un día caminando por el centro de la ciudad esta criatura, como toda criatura, se para en la juguetería, una de las más prominentes de la ciudad. ¿Quién de nosotros no se ha parado en la vidriera de una juguetería? Yo soy de la generación que no tenía hipermercado. Así que la única manera de ver muchos juguetes juntos era la vidriera de una juguetería. Y estaba y se quedó absorto el muchacho porque ve en medio de la vidriera el barco que era de él, que estaba a la venta. Reluciente. Entonces entra y se presenta en el mostrador y dice, señor, dice, el barco que está en la vidriera es mío, démelo, es mío. Yo lo hice, dice. No, le dice el dueño de la juguetería, el barco va a ser tuyo si pagas lo que vale tanto. Y no hubo caso. Así que el chico se fue a la casa y le llevó un tiempo conseguir las monedas, rompió el chanchito, la alcancía como se hacía antes, finalmente juntó el dinero, vino y compró el barco. Y cuando lo compró, se lo dan, lo tiene en la mano, y la criatura dice, ahora sos doblemente mío. No solo te hice, sino también te compré. Esa es la redención. Dios no solo nos creó, sino que también nos compró al precio tremendo de la sangre preciosa de Jesucristo. Ayer estaba mirando en televisión estos que salieron al espacio, y el muchacho de 18 años que ocupó un asiento que quedó vacío tuvo que pagar $28 millones para ocupar ese asiento. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el precio de tu vida, lo que le costó mi vida y tu vida al Señor, es mucho más grande que $28 millones le costó la sangre. ¿Sabés lo que significa la sangre en la Escritura? Es la vida. Pero en este caso el derramamiento de sangre es la pérdida de la vida, es decir, la muerte. Le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, hemos visto entonces que es nuestra justificación. Él pagó por nosotros, el justo por los injustos, y entonces Dios nos ve si nosotros confiamos en Él y creemos en Él, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros como justos. También acabamos de ver que nosotros hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, y esto es la redención. Y también en este pasaje se habla de la propiciación. El término de propicio, o propiciar, viene del verbo, es justamente hacerse favorable. Es alguien que es proclive a darnos una gracia en este caso, ¿no? Él es la propiciación por nuestros pecados. Está la idea de la propiciación en el propiciatorio que estaba en el tabernáculo y luego en el templo. Eso estaba, era la tapa del arca donde estaban los querubines, eso se llamaba el propiciatorio. Tiene toda una figura en el manual, en el libro de Levítico, el manual de los sacerdotes, en todo lo que significaban los sacrificios. Y esto se relaciona mucho con la expiación.
es cuando dice que nuestros pecados han sido expiados, han sido lavados, nuestra culpa ha sido quitada, hemos sido purificados. Esa es la idea de la expiación que viene de la figura sacerdotal de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Entonces, para terminar en esta mañana, el sacrificio de Jesús, el dolor de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Si Mariela pudiera describir esto y describir sus dolores, si pudiera traer a mi yerno para que describiera los dolores, son dolores muy grandes, están cerca de la médula. La médula es un paquete, un ramillete de fibras neurológicas muy sensibles. Pero lo que Cristo sufrió, y ese sufrimiento físico, lo que Cristo sufrió no fue solo el sufrimiento físico, sí que lo tuvo, el sufrimiento espiritual. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista lo presentó en sociedad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cuando Isaías 7 siglos antes habla en presente, el presente profético, y habla del sufrimiento y de la obra de Jesús en la cruz? El sufrimiento espiritual. Cuando el salmista, en el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras que son parte de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Termino con esto. Nuestra redención se obró en la cruz. Nuestra redención se obró en la cruz. Para los antiguos, la cruz fue un tropiezo. Locura y tropezadero, o tropezadero y locura para gentiles y judíos. Pero para nosotros es poder de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, llega el momento, las 3 horas de oscuridad. No sé si ustedes recuerdan, tal vez ya hace 2 años, un poco más, prediqué algunos mensajes sobre el Salmo 22. Y prediqué un mensaje sobre este texto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora yo te invito a que vos pienses en esta mañana y lo pongas en términos personales, porque vos y yo estamos en el todos. Por cuanto yo pequé, estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estoy fuera de la presencia de Dios. Estoy abandonado de Dios. Mi pecado me coloca lejos de Dios. Pero Jesús no había pecado. Pero como tuvo que pagar por vos y por mí, tuvo que sufrir el abandono. Tuvo que sufrir el abandono. ¿Por qué me has desamparado? No que Jesús no sabía que eso sucedería, hasta que se efectiviza el momento, las horas de oscuridad. El abandono del Padre. Si hay una tragedia más grande para un creyente en este mundo, si se pudiera efectivizar eso, que no se puede efectivizar, pero si fuera así, es saberse abandonado de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a estar siempre con Él si confiamos en Él, y que nadie nos arrebatará de su mano. Juan capítulo 10, versículos 27, 28 y 29. Mis ovejas son mías y yo las conozco. Puntos suspensivos, y nadie las arrebatará de mi mano. El abandono de Dios al Hijo en el momento que moría por mí. Y cuando yo volví a pensar en esto, ayer especialmente, en un momento se me produjo un estremecimiento en todo el cuerpo. Venía orando en la semana que Dios me diera un mensaje y que me sacudiera en mi interioridad por su palabra, por su espíritu. Y ayer, mientras reflexionaba y pensaba en todo esto, se produjo algo tremendo. ¿Cuánto nos falta? Nosotros creemos que entendemos el Evangelio, gracias que entendemos lo suficiente para arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo. Pero el Evangelio es mucho más profundo. Es mucho más profundo. El Padre
dio lo más preciado para él. Y lo más preciado, que era su Hijo unigénito, vivió en la cruz del Calvario el abandono del Padre. Y tuvo que enfrentarse a los horrores de la muerte. ¿Cuándo terminó eso? Cuando antes de expirar, en la última de las 7 palabras, Jesús dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. Y la obra de redención terminaba en la cruz. Venía a los 3 días, 51 a 52 horas en la tumba, para despertarse, levantarse, mejor dicho, cambio la palabra, levantarse, resucitar de los muertos, invicto, primicia de los que durmieron, el primer día de la semana, un día común. ¿Has confiado en Jesús? ¿Has confiado en Jesús? Así que para ser salvos, nuestras obras no bastan. Y alguno dice: sí, pastor, eso lo entendí. Pero en la iglesia como miembro sí valen las obras. Porque yo hace 60 años que soy miembro de esta iglesia. Y por lo tanto, quiero que me den ese banco, o quiero que tal cosa, o quiero que la otra. Te digo por extensión, ¿con qué cara uno pediría esto al Rey de Reyes, al Salvador y al Señor de Señores? Esa respuesta de Jesús: ejemplo os he dado para que sigas mis pisadas. Ejemplo os he dado. Oh, que la iglesia fortalezca su fe. Que la iglesia sea renovada en el poder del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios, amada por nosotros, leída, considerada, reflexionada, estudiada, santifique nuestras vidas y nuestros corazones. Y que el Señor haga una obra en nuestra ciudad, en nuestro país. Que muchos de estos edificios que tienen años, más los que están haciendo ahora, que vienen a vivir aquí cerca, vengan no solamente aquí a nuestra iglesia, a las otras iglesias también, que el Evangelio sea predicado y que un avivamiento sacuda nuestra ciudad. Esa es nuestra oración. Los tiempos son malos, pero la gracia de Dios está en pie y el Evangelio sigue siendo tan glorioso desde el mismo momento en que Jesús murió y resucitó de los muertos. Yo te invito en esta mañana. ¿Habrá alguien que no sabe a dónde va a ir si se muriera? ¿No? Siempre decimos a los predicadores esta noche. Yo te lo voy a cambiar. ¿Qué hora es ahora? 12:15. Si a la 1, caput. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Estás seguro a dónde vas? ¿Estás segura? No, pero yo soy miembro de la iglesia, o soy miembro de otra iglesia, o yo tal cosa, o yo tal otra, y no sabe todo lo que yo ofrendé. Yo no te pregunté nada de eso. No se te va a preguntar en aquel día. En aquel día primará nuestra confianza en Jesucristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que han creído en Jesucristo. Ninguna condenación hay. ¿No quisieras en esta mañana entregar tu vida a Jesús? ¿No quisieras abrazar no solo el Evangelio, sino al objeto del Evangelio, que es Jesucristo? No nos salva una religión, no nos salva una filosofía, nos salva una persona, la persona del Hijo de Dios, la persona de Jesucristo. A Él sea la gloria en la iglesia de esta mañana. Pero yo no quisiera que te vayas de esta mañana de este lugar, sin recibir a Jesucristo. No importa de dónde viniste, no importa si hace 10 años que venís o si viniste hoy por primera vez. Yo quisiera, en el nombre del Señor, darte la oportunidad. No es común en la pandemia, porque la mayoría de la gente está mirando los cultos, como muchos van a ver este culto, por un celular o por una computadora o por una pantalla, pero Dios te dio la bendición de estar aquí, presencialmente en esta mañana. Te invito en el nombre del Señor. Y por supuesto que invito a los que están escuchando a través de esta cámara, para que si alguno escucha
la palabra de Dios. No demore, no demore. Si el Señor hoy ha hablado, no endurezcan sus corazones. El pueblo de Dios lo había hecho así, pero está puesto este texto para que nosotros seamos sensibles a la voz del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta salvación tan grande que nos diste en Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser dignos seguidores tuyos, dignos testigos de tu palabra y del Evangelio. Y si en esta mañana, Señor, hubiera alguien que no tiene seguridad de su futuro, que no tiene seguridad de su salvación, que no sabe a dónde va a ir, no tiene seguridad a dónde va a ir si parte de este mundo y muere hoy. Señor, que este sea un día de salvación para que 1, 2, 3, muchos confíen en Jesucristo y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para limpiar y perdonar sus pecados. Te lo pedimos, te lo agradecemos y te honramos en esta mañana en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga.